Buenos días. Esta mañana me pregunto cuál es el verdadero motivo de nuestras oraciones. A veces detrás de esta pregunta suele haber un corazón egoísta, un corazón verdaderamente interesado. También puede que a veces cuadre que lo que yo le estoy pidiendo a Dios sea también su voluntad. ¿Por qué me voy a esforzar en educar a mis hijos si al final ellos harán lo que deseen? ¿Por qué voy a hacer un trabajo excelente si voy a hacer el mismo trabajo que otro que no se está esforzando? Preguntas como estas tienen un interés egoísta en el fondo, el hecho de que voy a hacer las cosas si recibo algo a cambio. Y muchos acaban viendo la oración de esta manera. Voy a orar si realmente vale la pena para mí. Solo voy a orar si consigo lo que estoy pidiendo. Yo voy a esforzarme en ser un buen esposo, claro, si ella es buena conmigo. Voy a ser una buena esposa solo si él me trata como debe tratarme. Mientras me interese esta relación, sigo aquí, pero eso no es cristianismo, solamente es puro interés. En la mayoría de los problemas matrimoniales, el egoísmo está detrás. Igual podría darse en la relación con nuestros hijos, por no querer dedicarles el tiempo que le dedico a mi sofá, a mi serie favorita, a mis horas en el teléfono. Y soy todo un egoísta cuando solo oro para que Dios me haga un favor, ya que Él es mi Padre. Por tanto, solo voy a servir si eso me repercute. No voy a hacer nada por nadie, a no ser que yo salga ganando. Por tanto, si ahora yo tengo una enfermedad grave, pues voy a orar, tengo esa necesidad. Voy a buscar a Dios. Como el saldo de mi cuenta es más rojo que la grana, ahora voy a buscar a Dios. ¿Cuántos solo van a los pies del Señor cuando su mujer le quiere dejar? Cuando han perdido el trabajo, cuando quieres que la familia que está lejos venga a reunirse contigo, oren por mí. Solo voy a orar cuando necesito algo de Dios. Si no, le pregunto, hermano, ¿cómo va tu vida de oración? ¿Cómo va tu vida? Ahora estoy orando poco. ¿Vas los lunes a orar a la iglesia? No voy ahora, pastor. Ahora no lo necesito tanto. Claro, no tengo mucha necesidad. Y cuando Dios permite situaciones difíciles en nuestra vida, solo necesitamos oír. Es que hace mucho que no pasas tiempo conmigo y tienes que volver a este lugar. Tengo que volver a traerte aquí conmigo, al cuarto donde solías pasar tiempo conmigo. Porque solo vienes cuando estás en paro o cuando estás en crisis, porque solo me buscas en la necesidad. Y a Él le encantaría que fueses a Él solo porque te encanta estar en su presencia. Como el hijo que es agradable con el Padre simplemente porque es su Padre, porque tiene la seguridad de su protección, etcétera, etcétera. Dios nos ve venir muchas veces sabiendo lo egoísta que somos y nos dice, ¿qué quieres? Dios anhela que amemos su presencia, no que lo amemos en la necesidad. El hombre ama ser perdonado, no el Dios que perdona. Él ama los milagros, no al Dios de los milagros. El hombre ama ser bendecido, no al Dios que bendice. Él no me ama a mí, ama de lo que en mí obtiene. La carta a los Efesios, capítulo 1 y verso 11 nos dice, en Cristo Dios nos ha escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. O este otro texto en Isaías 46, 10, yo anuncio el fin desde el principio, anuncio el futuro desde mucho antes. Yo digo, mis planes se realizarán, yo haré todo lo que me propongo.
El Señor obra conforme al consejo de su voluntad. Hace lo que quiere porque Él es soberano y Él conoce el fin desde el principio. Mis días ya están escritos antes que yo viva uno solo de ellos. Dios sabe si nuestros hijos acabarán sus estudios, nosotros ni idea. Dios sabe dónde se desarrollarán como adultos, nosotros ni lo imaginamos. Mientras me estaba gestando en el vientre de mi madre, Dios ya sabía la hora y el día de mi partida de este mundo. Él es Señor y Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Él escribe la historia en los cielos y en esta tierra. Dios es soberano y no podríamos adorarle si no lo fuera. Si pensara que a Dios se le escapa algo, no podría dormir tranquilo. Más de 3.000 cristianos fueron asesinados el año pasado en Nigeria y ahora mismo seguramente que hay alguien del que se están aprovechando o alguien a quien están violando o pisoteando sus derechos. Por tanto, no confío en los rigores de este mundo, sí confío en la soberanía de Dios que nos da la paz, sabiendo que se hará su voluntad. Él nos llama a orar y a hacerlo sin cesar. Como nos dice la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versos 17 al 18. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que el Señor bendiga su palabra. Nos preguntamos, ¿cómo está nuestra vida de oración cuando sabemos que debemos orar sin cesar, pero sabemos que lo primero que el cristiano descuida es la vida de oración? Sabes que muchas de las situaciones de tentación, pecados que no superamos, carácter que no cambia, es porque oramos muy poco. Quien después de haber orado 1 hora sale con ganas de criticar? ¿Quién sale después de 1 hora de oración con ganas de pelearse con el mundo? Sino más bien salgo de orar 1 hora y me critican y el mundo quiere pelear conmigo, pero yo estoy en perfecta paz. Pero no oramos ni 10 minutos y tardaremos poco en perder la paz. Sabemos lo que le hace bien a nuestra alma, pero nuestra carne siempre va a desmotivarnos. La oración es un mandato. Dice la carta a los Efesios, capítulo 6 y verso 18, no dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu, manténganse alerta, sin desanimarse, y oren por todo el pueblo santo. O la segunda carta a Corintios, capítulo 1 y verso 11. Si ustedes nos ayudan orando por nosotros, si muchos oran por nosotros, muchos también dan gracias a Dios por las bendiciones que de Él recibimos. A través de las oraciones de muchos, Dios ha impartido dones respondiendo a las oraciones del pueblo. La manera más sencilla de por qué orar, si Dios siempre hace lo que quiere, es porque lo manda Él. Dios ha querido salvar por medio de la locura de la predicación. Vosotros predicar porque yo lo mando. Oramos porque Dios quiere que muchas veces su voluntad sea una respuesta a nuestras oraciones. Y muchas veces Él obra en respuesta a nuestras oraciones. Pero lo que Él hace no lo hace porque yo se lo he pedido, sino porque Él quería hacerlo y movió nuestros corazones a pedir por ello. ¿Te ha pasado alguna vez que estás tan tranquilo y se te ocurre orar por algo o por alguien? Posiblemente porque Él quiere empezar a hacer algo en esas personas. Y Dios mueve mi corazón a orar por este asunto o por esta persona. Pero qué hermoso que sea como respuesta a tu oración. Charles Spurgeon decía,
Cuando Dios quiere hacer algo, pone primero a su pueblo a orar. Cuando estudias la historia de la Iglesia y concretamente la historia de los avivamientos, verás que siempre encontrarás a alguien que está pasando tiempo en oración. Los avivamientos no suelen pasar de manera espontánea e inadvertida. En casi todos había un grupo de personas orando. El mismo día de Pentecostés están reunidos orando y esperando recibir el Espíritu Santo. Dios ya quería avivar al pueblo. Dios quería ofrecer el Espíritu Santo y movía el corazón de su pueblo a desearlo también, porque es Él el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su bendita voluntad, porque oramos por el ministerio entre los mayores aquí en nuestra iglesia, primero porque Dios lo puso en nuestros corazones y ahora oramos en convicción de que esta petición cuadre con la voluntad de Dios para que se haga realidad. Oro por un avivamiento en nuestra iglesia y no supone tener la iglesia llena. El avivamiento tiene repercusiones en nuestro carácter, en la familia, en las relaciones, matrimonios restaurados, vidas comprometidas. Eso para mí es un avivamiento. No quiero tanto ruido. Anhelo que la presencia de Dios esté en medio nuestro y en nosotros, donde Dios se mueva con poder. Y ahora quiero comentarte motivos por los que no orar. Según nos dice el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versos del 5 al 8, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Y al orar, no repitan ustedes palabras inútiles, como hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablen, más caso les hará Dios. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. No ores como un hipócrita. No ores para parecer el iluminado de la iglesia. ¿No te has dado cuenta de algunas personas que parecen otra persona cuando oran? Otros se vuelven verdaderos poetas exhibiéndose y luego en casa la oración no dura ni 30 segundos. No uses vanas repeticiones pensando que Dios hará lo que pides si lo haces insistentemente. A Dios no le echan pulsos en oración. Otros dicen, pues si no insisto no oro más. Entonces se convierte en una oración egoísta. Prueba que pretendes negociar con Dios. No ores pensando que Dios no conoce tu necesidad. Él sabe lo que necesitamos. Dios te llama a orar en lo secreto, aunque Él ya sabe lo que vamos a pedir. Solo pretende y quiere estar en comunión contigo. Jesús no oró en Getsemaní para poder convencer al Padre de otro plan a la muerte, ya que no hubiera sido la voluntad de Dios. Dios no tiene un plan alternativo. Fue un momento intenso con el Padre donde Jesús se mostró completamente hombre y en su debilidad proclamó esta oración de que pasara de él esta copa. Tenemos que ver el momento de oración como un momento de intimidad con Dios, hermoso, pero no para buscar la respuesta como el fin. Estar con Él sin prisas, ese es el fin. El libro de los Hechos, capítulo 4, versos 24 al 28 nos dice: después de haberlos oído todos juntos, oraron a Dios diciendo: Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Aquí vemos que están orando a Dios reconociendo que Él es todopoderoso.
Verso 25, dijiste por medio del Espíritu Santo y por boca de nuestro patriarca David, tu siervo, ¿por qué se alborotan los pueblos? ¿Por qué hacen planes sin sentido? Verso 26, los reyes y gobernantes de la tierra se rebelan y juntos conspiran contra el Señor, contra su escogido, el Mesías. Verso 27, es un hecho de Herodes, que Herodes y Pilato se juntaron aquí, en esta ciudad, con los extranjeros y los israelitas, contra tu santo siervo Jesús, a quien escogiste como Mesías. Verso 28. De esta manera ellos hicieron todo lo que tú en tus planes ya habías dispuesto que tenía que suceder. La primera parte de la oración declara que el Señor es creador y todopoderoso. La segunda parte de la oración declara que el Señor es soberano y cumple sus decretos. Herodes, Pilatos y el pueblo fueron un propósito para que se cumpliese el plan de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 29 al 30, dice: ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos que anuncien tu mensaje sin miedo. Muestra tu poder sanando a los enfermos y haciendo señales y milagros en el nombre de tu santo siervo Jesús. Primera parte, tú eres el todopoderoso y creador de todo. Segunda parte de la oración, tú eres soberano y aquí no pasará nada que tú no quieras que pase o que tú ya habías predeterminado que aconteciese a tu Hijo su muerte y resurrección. Tercera parte, ahora te pedimos que hagas esto. Va a pasar lo que tú has designado que pase, pero nos encantaría, Señor, que hicieras esto otro. El verso 31 nos dice: cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y anunciaban abiertamente el mensaje de Dios. Dios respondió sus oraciones y lo que pasó con Jesús es lo que tú habías determinado que tendría que pasar. Pero nos encantaría, si es tu voluntad, que por tu Espíritu nos dieras el valor en medio de estas amenazas. El Señor les concedió el valor. Adelante, ellos sabían que tenían que orar. A.W. Pink dijo: aquí está el propósito de la oración, no para que la voluntad de Dios sea alterada, sino para que se cumpla a su tiempo y manera. Cuando Dios mandó a Jonás a Nínive, ¿por qué no les perdona si sabía lo que iba a ocurrir? Pero Dios quiso que primero se quebrantaran, ayunaran y oraran. Si ya hemos sido perdonados, ¿por qué Dios quiere que pidamos perdón? Porque Dios quiere que nos arrepintamos de corazón para seguir así santificándonos. Si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, todo lo que pidamos que sea bueno en su voluntad nos los dará. Porque igual lo que es bueno para Dios es que seas misionero en Namibia, que renuncies a tu profesión y sirvas como pastor en una iglesia. Pero Señor, no es lo que te pedí. Sí, hijo, yo te doy lo que es bueno, no lo que tú crees que es bueno para ti. Tú imagínate, para poder entender esto mejor, que vas con tu hijo pequeño a la 1 del mediodía, antes de comer, al supermercado. Y cuando vas a abonar tus compras, justo al lado de la cajera está estratégicamente colocado esas golosinas y chucherías que sin duda todos tienen ese antojo de poderlas degustar. Y tu hijo, al verlas, ve sus patatas favoritas en su justo punto de sal y te dice: papá, cómprame las patatas, tengo hambre. ¿El anhelar esas patatas fritas no es bueno para el niño? Podría ser bueno, pero tú sabes que lo que hay en casa es mejor y es lo que realmente necesita al Señor. Él está convencido de que está pidiendo lo que es bueno para él, pero tú le vas a dar lo que es bueno sin duda para su vida.
Sabes que igual ese tiempo de paro que te va a hacer ser más como Jesús, que esa crisis en tu pareja te va a hacer que ordenes mejor tu casa, quizás perder tu casa te hace ser más dependiente del Señor. Claro que no sienta bien, pero es bueno. La mayoría de las cosas que nos han hecho bien no nos han sentado bien. No entiendo todo lo que Dios considera bueno a lo largo de la historia, porque Dios no se equivoca y eso me hace estar realmente más tranquilo. El Evangelio de Mateo capítulo 21 y verso 22 dice: todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. Pero, ¿cuántas veces pasa que uno hace este tipo de oraciones y no lo recibe? ¿Acaso te falta fe? Pues no lo creo. Algunos se agarran a este versículo para decir que si Dios no te concedió tal cosa, es que verdaderamente te faltó fe. ¿De veras crees que si yo tengo un hijo enfermo con una enfermedad terminal y me dedico a orar por él y Dios no lo sana, es que me faltó fe? ¿Declaraste sanidad y se murió? ¿Te faltó fe? Yo creo que lo que está diciendo este texto no es que lo visualices y te será concedido. Lo que está diciendo este texto es que Dios es poderoso para darte eso y confiar en que Él lo puede hacer, porque esa es mi seguridad. Pido con fe porque sé que Dios puede decir sí, es su voluntad. Y si no se sana, simplemente es porque Dios no lo quiso. Cuando yo pido con fe, no es porque yo sé que Dios me va a dar lo que quiero, sino que creo que Dios todo lo puede. Fe en que Dios me escucha y en que Él me dará lo mejor conforme a su voluntad. A veces pedimos mal, como dice Santiago, porque solo pensamos en nosotros. Y algunos realmente me escriben y me dicen: pastor, pido oración por mi primo, pido oración por mi abuela o por ese trabajo que anhelo. Pero pocos me escriben diciéndome: ¿hay alguna petición de algún hermano en particular que necesita oración en la comunidad? Hay tanta gente que no come, pero yo te pido por mi pan. Jesús fue el ejemplo de que hay una oración que no me incluye solo a mí, como es el Padre Nuestro. Padre nuestro, no Padre mío, que estás en los cielos, hágase tu voluntad y no la nuestra. Por ejemplo, hay un tema controvertido aquí que me gustaría aclararte, que es el tema de la parábola del juez injusto de Lucas 18. No es que Dios da porque ha habido insistencia en esa petición. Lo que está pretendiendo la Escritura enseñarnos aquí es que oremos en todo tiempo, pues al final Dios hará justicia, que no es otra cosa que su voluntad. En este caso, el Señor bendijo a esta mujer, aunque parecía que siendo injusto Él estaba molesto, pero no le dio realmente por la insistencia, sino por hacer justicia. Y no hay mayor justicia que se haga la voluntad de Dios, que no hay otra justicia. Por tanto, esa oración insistente, perseverante, coincidió con que la justicia de Dios estaba conforme a lo que ella pedía. Porque en la oración, el más beneficiado eres tú. No podemos manipular al Señor o pretender que por insistencia y mucha repetición podemos hastiar al Señor para que Él nos conceda por presión lo que de otra forma quizás no nos concedería. Cuando la justicia de Dios se hace, como en el caso de la parábola del juez injusto, es que es la voluntad de Dios la que se va a hacer, sea que tú insistas o sea que tú no insistas. Otra cosa es que el Señor nos llame a perseverar y orar en todo tiempo. En la oración el más beneficiado eres tú. Dios es mucho más de lo que Él te puede dar. Dice el Salmo 37:4: cuando pones tu deleite en el Señor, tus peticiones cambiarán. No venimos por panes y por peces,
venimos porque tú tienes palabras de vida eterna. Dice el Salmo 42, como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así suspira por ti, oh Dios, mi alma. Eso es la oración, un alma que suspira por estar en la presencia del Señor. Esa es la intención de la oración. Por tanto, estamos orando en su voluntad y todo lo que pidamos que sea conforme a su voluntad, Él lo va a hacer. Sea que insistas o sea que no insistas y hagas simplemente la oración una sola vez. Esa es esa oración perfecta. Oswald Chambers dijo: siempre que se insiste en que Dios contesta la oración, estamos fuera del camino correcto. El significado de la oración es que nos aferremos a Dios, no a la respuesta. Aunque Dios hará su voluntad, oramos porque queremos estar con Él. Aleluya. Queremos orar aunque Dios sepa lo que vamos a pedir, porque queremos estar con Él. Él manda que oremos porque además queremos estar en su presencia. Que el Señor te guarde y te bendiga en este día y que Él haga real las peticiones de tu corazón, siempre y cuando éstas cuadren con la voluntad de Dios, y que su voluntad se haga siempre y por siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén.